Hola, doctor, bien, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Y muy bien, muchas gracias. Ya aquí puntual. Bueno, poco puntual. Un poquito tarde, pero ya entrando a la sesión. Muchas gracias, no se preocupe, entendemos los inconvenientes que se presentan luego. Si no tiene inconveniente, podemos empezar. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos y todos ustedes. Les había dejado la semana pasada alguna pequeña tarea de que pues practicaran ustedes el hecho de formalizar algún artículo de la ley y que sacaran ustedes las inferencias. No sé si alguien lo quisiera compartir, no, tal vez no podamos revisar todos porque es un público muy grande, pero podemos revisar un par de tareas antes de abordar un tema adicional a lo que hemos estado platicando en estos días. No sé, ¿alguien se anima a presentarnos su tarea, su ejercicio? ¿No? Bueno, no estamos calificando nada ni... A ver, creo que acá en el chat hay algo. Déjame moverme al chat. Que se escucha bien, pero no. ¿Alguien quisiera poner en el chat su propuesta de ejercicio? ¿No? Bueno, a lo mejor no se siente muy a gusto con mostrar la actividad. Bueno, a ver, si quieren, quiero mostrarles alguna... A ver, vamos a ver. Bueno, veo que no se animan. Qué barbaridad. Bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo. Déjenme compartir con ustedes. Estuvimos practicando la última sesión. Doctor, Sí. creo que tiene una mano levantada de José Lorenzo A ver, Isabel. es que aquí no me aparece en la pantalla. A ver, Lorenzo. Lorenzo, adelante, Lorenzo, te escuchamos. Doctor, muy buenas tardes. José Lorenzo, buenas tardes, le escuchamos. Con lo que estaba diciendo, doctor, pues, sobre la tarea que nos dijo, a ver si la entendí. A ver, ¿quieres compartir la pantalla o nos quieres decir el...? Comparto la pantalla. Ah, pues perfecto. ¿Sí tiene acceso para compartir pantalla, Juan? No, ya es. ¿Sí me escucha? Te escucho perfectamente. Bueno, quiero hablar sobre el artículo 10 de la Constitución mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo 10 dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Ajá. Lo que le entendí que los antecedentes dice sí. Así es. ¿Sí qué? Si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos, tengo derecho a poseer armas. Si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos, Entonces tengo entonces derecho de poseer armas. Entonces tengo derecho a poseer armas, efectivamente. Esa es la condicional. ¿Cuál sería el contrario censo, José Lorenzo? Si puedo, si no tengo armas. No. Mantenga el antecedente y mantenga el consecuente. Bueno, si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos. Ajá. El consecuente puede ser, entonces puedo tener armas para mi seguridad. No, a ver, fíjese. Tener armas para seguridad. Vamos para atrás. ¿Cómo dice el artículo constitucional, el 10 constitucional? Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho Ajá. a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa.
Correcto. Ahora fíjese usted, y la condicional que establece es, si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos, entonces tengo derecho a tener armas Sí. para mi legítima defensa. Mm. ¿Correcto? Sí. Mantenga usted esa afirmación. A ver, si quiere, vamos a ponerla incluso aquí en el chat. Déjeme escribirla. Si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos, entonces tengo derecho a tener armas para la legítima defensa, ¿no? Eso ya lo puse ahorita en el chat. Y ahorita revisamos la de Cecilia Rosas. ¿Cuál sería el contrario sensu? Lo que tiene que hacer es negar el antecedente y negar el consecuente. Mm. Sobre la afirmación que ya hicimos, José Lorenzo. Mm. El contrario sensu. Sí. No derecho. ¿Cómo negaría usted la afirmación si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos? Si no soy habitante de los Estados Unidos mexicanos, no Ajá. tengo derecho. Entonces, no tengo derecho a tener armas. ¿De acuerdo? Ahí está el contrario sensu. Muy bien. Ahora, a ver, aquí ya Cecilia dice, si no se ha contestado la... Ah, no, espérame, pero este es otro ejemplo. Entonces, la afirmación es, si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos, entonces tengo derecho a tener armas. Y el contrario sensu es, si no soy habitante, no tengo derecho a tener las armas. Efectivamente. Ahora, muy bien. Ahora vamos a ver cuál sería una contradicción. Si usted recuerda la contradicción, negamos solamente el antecedente, pero seguimos afirmando el consecuente. El antecedente es si soy habitante de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál sería la contradicción? Tenemos que negar esa afirmación primera. Si no soy habitante de los Estados Unidos mexicanos. Exactamente. Entonces, mantenga usted el consecuente. Pero tengo derecho. Ajá, a tener armas. Y eso quedamos que es una contradicción, ¿cierto? Negar el antecedente y seguir afirmando el consecuente es una contradicción. Correcto, José Lorenzo. Ahora vamos a la más interesante de todas, que es donde está la excepción a la regla general. Usted va a afirmar el antecedente, pero va a negar el consecuente. Esa sería la contrariedad. Ahí lo que tiene que hacer es afirmar el antecedente, pero negar el consecuente. ¿Se me puede repetir nuevamente, por favor? Sí, tiene que afirmar el antecedente como está, pero negar el consecuente. Si soy habitante de los Estados Unidos, entonces no tengo derecho. Exactamente. ¿Y esto puede ocurrir? ¿Puede ocurrir en algún caso, José Lorenzo? Sí. A ver, por ejemplo. En los domicilios de casa habitación, bueno, los particulares. Israel, por favor, mantenga el micrófono apagado porque nos distrae a todos. Gracias, Israel. Pues, a ver, yo le preguntaría, ¿podemos tener armas para nuestra defensa? Sí. ¿Para qué podemos tener armas? Dice la Constitución. Para seguridad legítima. Para seguridad legítima. ¿Podemos levantarnos en armas? No. No. Entonces, esa sería la excepción a la regla general. Que somos habitantes de los Estados Unidos mexicanos, pero no tendríamos derecho a tener armas porque en caso de que si quisiéramos levantarnos. Sí, ¿Sí ves la excepción? Sí. O sea, solamente podemos tener armas para defensa, pero no para levantarnos en contra del gobierno.
Porque además hay otro artículo al final de la Constitución que señala que eso no está permitido. Sí. ¿Está de acuerdo? Ok, doctor. No, pues muchas gracias, José Lorenzo, por su participación. La verdad es que con esto hemos avanzado Sí. mucho el día de hoy. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Por ahí veo a Maley Infante. ¿Cómo estás, Maley? Bienvenida. Hola, doctor, buenas tardes. Pues ya estás aquí, pero yo soy el bienvenido. Llego un poco tarde. A ver, aquí tenemos en el chat el ejercicio de Cecilia Rosas. Dice Cecilia, artículo 199 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala. Está muy bueno. Antes de contestar la demanda, no cabe recusación. A ver, entonces Cecilia dice, como antecedente, si no se ha contestado, todo esto está en el chat, si lo quieren ustedes ver. Si no se ha contestado la demanda, entonces no cabe recusación. Muy bien. Ahí está, perfecto, eso está muy bien. La contradicción sería, si ya se ha contestado la demanda, entonces no cabe recusación. Y eso sería falso, efectivamente. ¿No, Cecilia? ¿Está usted de acuerdo en eso? Luego, la contrariedad, que es donde pues, posiblemente puede estar la excepción. Si no se ha contestado la demanda, entonces cabe recusación. ¿Eso es posible? ¿Es posible que que no se haya contestado la demanda y haya una recusación? Ah, bueno, perdón. Si ya se dio la contestación de la demanda, no cabe la recusación o no se da la recusación. Y luego, acá dice, pero todavía nos falta algo más, ¿no, Cecilia? Contrario sensu, si ya se ha contestado la demanda, entonces cabe la recusación. Efectivamente. Mire, el contrario sensu y la afirmación de la dicción son correctas. ¿Hay alguna posibilidad de excepción aquí, Cecilia? ¿O algún comentario que quiera hacer, Cecilia, sobre lo que... A ver, Cecilia ya nos mandó un mensaje aquí nuevo. Creo que no. Muy bien. Bueno, puede ser que se haya contestado y nadie quiera recusar. ¿Es posible? Eso sí es posible. Fíjese que, exactamente, ahí está. Fíjese que esto es muy interesante porque el ejemplo que usted pone, hay un fenómeno interesante que puede ocurrir como una variación, que la contrariedad sea contradictoria y la contradicción sea contrariedad. Puede ocurrir ese fenómeno que es aquí, puede ocurrir, pero no es muy usual en el derecho civil. Aquí usted pone el ejemplo de que sí es posible que se dé eso. Ahí tiene usted la posibilidad de excepción en el que se presenta la demanda, pero nadie hace la recusación, y es posible que ocurra eso. Lo que no es posible es que se presente la recusación, digo, que no se presente la respuesta y haya recusación, ¿no? Que es ahí efectivamente donde se da esto. Entonces, muy bien, Cecilia, le agradezco su ejemplo y muy bueno ello. No sé si alguien más quiere hacer algún otro ejemplo antes de que vayamos a otra cosa. A ver. Muchas gracias, Cecilia Rosas. Muchas gracias, José Lorenzo. ¿Alguien más? ¿Nos anima? Bueno. Creo que ya nadie más se animó, ¿verdad? Bueno, pues muy bien. ¿Me permiten habilitar la pantalla para que pueda compartir mi presentación? Por favor. Muchas gracias. Bueno. La semana pasada hemos estado platicando sobre lo que es la condicional. Esta es la figura que se llama la condicional. Y hemos estado platicando sobre que el derecho puede utilizar formas lógicas para resolver o ver más claramente problemas jurídicos. El día de hoy... Sí, perdóneme, dime. creo que tiene otro ejemplo en el chat. ¿Ya? A ver, entonces, espera, déjame... Vamos a verlo. A ver, Montiel Conde dice, artículo 106, me imagino que es el Código Civil.
El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los excónyuges en aptitud de contraer otro. Bueno, ya habría que haberle agregado ese artículo bajo su propio riesgo, ¿no? Pero está muy bien. Vamos a verlo así. Muy bien, entonces artículo 106. El divorcio disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los excónyuges en aptitud de contraer otro. Si se disuelve, entonces la dicción, dice Montiel, si se disuelve el vínculo matrimonial, entonces, nos faltó el entonces ahí, pero ahí debería ir Montiel, entonces se puede contraer matrimonio de nuevo. Entonces se debe primero solicitar la disolución del vínculo. No, ahí está usted agregando otras cosas. Montiel, más bien la dicción es, si se disuelve el vínculo matrimonial, entonces se puede contraer matrimonio de nuevo. Ok, a ver, lo va a corregir ahora. Sí, porque dice aquí que se debe primero solicitar la disolución del vínculo matrimonial. No, más bien primero, si se disuelve el vínculo matrimonial, entonces se puede contraer el matrimonio, se puede contraer otro matrimonio. A ver, ahorita lo está haciendo Montiel. Muy bien. Si se disuelve el vínculo matrimonial, entonces se puede contraer otro matrimonio. Muy bien, Montiel. Ahora, ¿cuál sería el contrario sensu? Neguemos el antecedente y neguemos el consecuente. Vamos a ver. A ver, está reescribiendo Montiel. Negamos el antecedente y neguemos el consecuente para sacar el contrario sensu. Ahí está. A ver, si no se disuelve el vínculo matrimonial, entonces no se puede contraer de nuevo matrimonio. Sí, claro, estamos hablando de los casados. Perfecto, muy bien. Ahora, Montiel, ¿qué le parece si hacemos la contradicción? Niegue el antecedente y afirme el consecuente. Niega el antecedente y firme el consecuente. Afirme el consecuente. De la dicción. Acuérdense que siempre partimos de la dicción. Neguemos el antecedente. A ver. Es ahí donde yo tenía dudas, doctor, porque decía contradicción. Mire, la contradicción, si me permite, Montiel, si quiere, déjeme anotarla para que vea usted. Tenemos que negar el antecedente. Si no se disuelve el vínculo matrimonial, puede ser que la contradicción siempre es falsa. Entonces, puedes contraer matrimonio. Esta sería una contradicción. O sea, negamos el antecedente y afirmamos el consecuente. Pues esto no puede ocurrir. Si no se disuelve el vínculo matrimonial, entonces puedes contraer otro. ¿Sí lo vemos bien? Eso no podría ser. Eso quisiera mucha gente, pero no se puede. Primero hay que disolver el vínculo matrimonial para luego. Y luego puede ocurrir, vamos a ver la contrariedad. La contrariedad sería afirmar el antecedente, pero negar el consecuente. Si se disuelve el vínculo matrimonial, entonces no se puede contraer otro matrimonio. O sea, puede ser aquí muchas cosas. Ya se divorció, pero pues no quiere contraer otro matrimonio o entran algunas causales en las que no pudiera tal vez usted ejercer su derecho, ¿no?
puede ocurrir que esté en condiciones no aptas para contraer el matrimonio. O puede simplemente no querer contraerlo. No quiere contraerlo. Pero ya se disolvió el vínculo, ¿no? Esa podría ser una posibilidad. Usted ya se divorció, pero no quiere contraer otro matrimonio. Ahí tiene usted esa posibilidad. ¿Sí lo ven? ¿Queda claro, Montiel? ¿Alguna duda? No sé si alguien tenga alguna duda sobre lo que estamos viendo aquí. Ah, perfecto, muy bien. Ya le quedó claro. A ver, ¿alguien más antes de que pasemos a lo demás? Bueno, muchas gracias a ti, Montiel, por tu participación. Bueno, ahí tienen ustedes 3 ejemplos y esto nos ayuda a ver de una manera muy clara los asuntos jurídicos en sí mismos, ¿no? Y es muy, muy sencillo esto porque nos permite ver e inferir claramente qué cosa se puede dar y qué cosa no se puede dar, o qué cosa sí se podría dar, o qué cosa no se debería de dar, o podría no darse como alguna condición de excepción. Pero ahí tienen ustedes como los 4 caminos posibles. La palabra inferencia significa llevar una cosa de un lugar a otro. Miren, por ejemplo, voy a poner aquí sobre la mesa, aquí tengo una pluma, ¿no? Yo tengo esta pluma aquí, pero puedo hacer que esta pluma vaya para acá. Eso es una inferencia. Hacer que una cosa vaya de un lugar a otra. ¿Cómo pueden ir las proposiciones? Pues las proposiciones pueden ir a contrario sensu, a contradicción o a contrariedad. Puede ocurrir el contrario sensu y la contrariedad. Lo que no puede ocurrir son las contradicciones. Entonces, ahí tienen ustedes las formas de hacer inferencia de un pensamiento, de una proposición. ¿Sí? ¿Se ve claro? Cuando ustedes duden sobre alguna relación o alguna situación jurídica, hagan el ejercicio. Les va a quedar más claro sobre qué puede haber y qué no puede haber. O incluso, fíjense, por ejemplo, ahorita Montiel hizo una observación que era, si se disuelve el vínculo matrimonial, se puede contraer el matrimonio. Pero dice, entonces se debe primero solicitar la disolución. Bueno, pero ya estamos con muchas premisas, porque lo básico es, tienes que disolverlo para poder volverte a casar. Tienes que disolverlo para poder volverte a casar. Y eso es en el caso de una persona casada. Así unas frases sencillas. Una frase, otra frase. En lógica, y esto me gustaría hacer un comentario, no busquen demasiadas frases. No busquen demasiadas frases. Es una frase y una consecuencia. Si disuelvo el vínculo matrimonial, entonces puedo casarme. Si soy ciudadano mexicano, puedo tener armas en mi casa para defenderme. Si no son para defenderme, no puedo tener armas en mi casa. Esto es muy importante. Es muy interesante porque antes no existía esa posibilidad y es una reforma nueva, ¿no? Me parece que acaba de salir. Y otra sugerencia, ahorita les voy a hacer una sugerencia ahorita, pero las vamos a ver con más calma en la siguiente sesión, es siempre piensen ustedes en la lógica en tiempo presente. Si soy ciudadana mexicana, entonces puedo tener armas para defenderme. Enúncienlo en tiempo presente, porque el tiempo presente nos permite presenciar, ver algo en el momento en que está ocurriendo. No hablen en infinitivos, no hablen en gerundios. El tiempo presente nos permite ver las cosas así como son. Incluso cuando estén haciendo un análisis jurídico de algo, platíquenselo ustedes en tiempo presente.
A ver, vamos a ver, en vez de decir, fulano de tal presentó su demanda el día tal y se la contestaron el día tal, ¿no? Y a esa respuesta todavía respondió ella, siempre en pasados. Pero fíjense, ustedes dicen, el personaje A demanda el día tal. Demanda el día tal. Lo están viendo en presente. La autoridad responde el día tal. Todo en presente. Cuando ustedes redactan en presente y están haciendo, para hacer un estudio de los momentos en que van ocurriendo las cosas, si lo hacen en presente, van a tener mucha claridad en el asunto. Van a tener claridad lógica del asunto. Porque cuando lo mandan a tiempo pasado o gerundios o en infinitivos, no hay un tiempo y un momento preciso. Ahorita vamos a hacer, bueno, si quieren, luego hacemos un poco de ejercicios de este tipo, pero esto les puede ayudar mucho a ver con claridad, ver los asuntos de una manera lógica, si esto, entonces esto otro, y verlo claramente. Ahora bien, si no hay comentarios u observaciones a esto, entonces vamos a entrar en otra forma lógica. Hablé la sesión anterior y vimos los ejercicios de lo que se llama la condicional. Si algo, entonces un consecuente. Esa es una forma lógica y probablemente sea la mejor forma lógica para resolver asuntos jurídicos. Pero miren, vamos a hablar ahora de una forma lógica que imagino que muchos han oído hablar de ella, pero tal vez pocos han visto con claridad de qué se trata el silogismo. Esta forma lógica se llama silogismo. Es diferente a la condicional, si algo entonces otra cosa. El silogismo, la primera vez que alguien habla de un silogismo fue en 1764, de un silogismo jurídico, perdón. La primera vez que se habla de un silogismo jurídico fue el Marqués de Beccaria, Cesare de Beccaria, en esta obra que se llama Sobre los delitos y de las penas. Y ahí él dice, por primera vez, habla de lo que sería el silogismo aplicado al derecho. Dice, en todo delito el juez debe hacer un silogismo perfecto. Premisa mayor, son tres premisas. Debe ser una ley en general. La premisa menor, la acción o no conforme a la ley, o sea, lo que pasó en la realidad. Y la conclusión, si lo dejamos libre o se le da una pena. Entonces, un silogismo podría ser lo siguiente. Premisa mayor. Todo ladrón debe ser castigado. Todo ladrón debe ser castigado. Podríamos que la ley se establece que si uno es ladrón, va a ser castigado. La premisa menor. Pérez resulta que es un ladrón. Pérez resulta que es un ladrón. Por lo tanto, Pérez debe ser castigado. Esa es como una forma clara. Es decir, si Pérez es un ladrón, ¿siempre lo vamos a castigar? Se los comento porque en el campo del derecho a veces puede haber excepciones. Y esta es una lección muy interesante que nos da Hans Kelsen en un libro que se llama Lógica y Derecho. Y ahí Hans Kelsen nos dice que una cosa es el pensamiento lógico y otra cosa es el pensamiento jurisdiccional. Entonces, dice Kelsen en su libro de Lógica y Derecho que tal vez podría ocurrir que el tribunal, la jueza o el juez, pues viera ciertas circunstancias atenuantes y dijera, bueno, tal vez en este caso, pues al ladrón Pérez no haya que castigarlo. Pues porque es un monto menor, podríamos llegar a un acuerdo, a un medio alterno
un medio alterno de solución de controversias, ¿no? Podríamos ver si hay alguna forma alterna, ¿no? Tal vez en ese caso no habría que castigar o meterlo a la prisión. Kelsen dice, los jueces, las juezas y los jueces, si están de acuerdo con que se le castiga a Pérez, al ladrón Pérez, tal vez en ese caso, pues sí puede servir el silogismo para justificar el razonamiento. Todo ladrón debe ser castigado, Pérez es un ladrón, entonces Pérez debe ser castigado. Pero dice Kelsen, si una jueza o un juez ve algún atenuante, no está obligada y obligado a seguir el silogismo. O sea, yo les diría que si una jueza o un juez cree que no es necesario castigar al ladrón Pérez, porque además fue un robo famélico, fue un robo de urgencia, o pues las circunstancias lo permitían en un caso de emergencia, tal vez en ese caso no haya que utilizar el silogismo. Es decir, el razonamiento jurídico puede utilizar el silogismo para justificar su pensamiento, pero no quiere decir que su pensamiento siempre esté sometido y obligado al silogismo. Yo les diría, y lo que dice Kelsen, es que si el juez, la jueza, cree que no hay que castigar a Pérez, en ese caso, entonces, es un mal día para el silogismo, ¿no? El silogismo a lo mejor no nos sirve para justificar el razonamiento de la jueza en ese caso particular. Pero fíjense que si lo trasladamos a la lógica ya no utilizamos el silogismo, pero utilizamos nuestra fórmula de condicionales, podemos tal vez encontrar una excepción en esa lógica. Es decir, por ejemplo, podemos decir, si uno es ladrón, entonces debe ser sancionado. Y esto, pues, es una condición de verdad. Si uno no es ladrón, a contrario sensu, si uno no es ladrón, pues no debe ser sancionado. Es el contrario sensu de esta afirmación. La contradicción sería, si uno no es ladrón, tiene que ser sancionado, pues esta es una contradicción y sería falso. Pero fíjense que lo que quiero que vean ustedes es lo que nos dice la contrariedad. Que puede alguien ser ladrón, pero si la jueza o el juez cree que no debe ser sancionado, podría ocurrir que la jueza o juez no sean sancionados. Digo, que el ladrón no sea sancionado. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que la lógica de la condicional, que es la que estamos viendo ahorita, no es tan rígida como el silogismo. Nos da una posibilidad de excepción y de amplitud sobre, bueno, sí es ladrón, pero salud, es un ladrón menor, ¿no? Tal vez no amerita el que sea ladrón. Digo, hasta el que se le castigue. Y esto a opinión de las juezas y los jueces. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la lógica debe de ayudarnos a justificar un razonamiento. No es que la jueza y el juez tenga que obligarse a seguir la lógica del silogismo, porque el silogismo no nos da excepciones. Dice, todo ladrón debe ser sancionado. Pérez es ladrón, entonces Pérez debe ser sancionado. Pero el silogismo no nos da una posibilidad de excepciones. Así es rígido. Si estamos de acuerdo con que se le sancione hambre, pues puedo usar el silogismo y me funciona muy bien. Pero si creo que no debe ser castigado, pues entonces a lo mejor lo que me conviene es justificar y razonar mi razonamiento con este modelo, que es un modelo lógico de la condicional. Si quiero hacer una interpretación muy rígida, uso el silogismo.
Si no quiero ser tan rígido y ver que puede haber excepciones o que el caso no merita ser tan rígido, ahí cabe la contrariedad. Y lo interesante del derecho es, y esto lo dice Kelsen, la lógica es una herramienta para nosotros, no que nosotros nos obliguemos dentro de la lógica. Y les decía yo que había, y a ver, se los quiero decir esto en este sentido, hay muchas formas de lógica. Aquí tenemos esta lógica, que es la lógica de condicionales, y acá tenemos esta otra lógica, que es la lógica de un silogismo. No sé si haya dudas hasta aquí, algún comentario. Les quiero, si no dejen de decirles una regla muy importante del silogismo. Una regla muy importante del silogismo. A ver, aquí, alguien en el chat dice, a ver, ¿quién fue? Acá está. Dice, ¿esto se puede asimilar a libre apreciación del juzgador? Efectivamente, Joel Castillo, esto es la libre apreciación del juzgador. Y le voy a decir por qué. Porque nosotras y nosotros, los que en algún momento nos hemos dedicado a la impartición de justicia, hemos visto muchos casos y muchos asuntos. Entonces, nosotros acudimos y resolvemos problemas a partir de nuestra experiencia acumulada. Es decir, aunque usted no sepa lógica, si usted ha resuelto casos y ha visto casos y los ha resuelto, usted ya desarrolló un criterio jurisdiccional. Para lo que sirve la lógica es para ayudarnos a pensar con orden la forma en que resolvemos. Usted a lo mejor puede decir, es que yo siempre sigo lo que dice la norma de una manera muy rígida. Entonces, si yo pienso con el silogismo, esa lógica me ayuda a explicar mucho la forma en que yo pienso, ¿no? O sea, usted tiene una libre apreciación, pero la lógica del silogismo, que es muy rígida, si usted piensa de una manera muy rígida, a usted el silogismo le ayuda a expresar su pensamiento jurídico. Ahora, si usted revisa atenuantes, ve condiciones de circunstancias, de modo y tiempo, pero ve que hay algunas imprecisiones y tiene usted una cierta razonabilidad de flexibilidad y dice, aunque la ley dice esto, en este caso particular, por estas atenuantes, en ese caso no uso el silogismo. Pero puede usted utilizar la condicional que le permite justificar claramente lo que usted está pensando. Entonces, la lógica nos ayuda a expresar nuestros pensamientos. Hay quien piensa más rígidamente y hay quien piensa no tan rígidamente. Eso es lo importante del pensamiento lógico, que nos permite expresar las cosas de nuestro pensamiento de una manera clara a los justiciables y a la sociedad en general. Usted podría decir, oiga, es que esta jueza es muy rígida. Pues sí, pero lo hace con una lógica rígida. Oiga, es que esta jueza es menos rígida, es un poco más flexible, porque ve excepciones. Sí, y la lógica de las condicionales le permite hacer esa justificación lógica. Entonces, lo importante es que ustedes encuentren el modelo lógico que les permita expresar sus formas de pensamiento. No sé si con esto estoy siendo claro, Joel. Joel Castillo. Para valorar, fíjense, la valoración de la prueba, es muy interesante esto. Déjenme mostrarles estos artículos de la ley, sobre todo del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Judiciales. Vamos a ver este.
Estoy buscando el artículo de la ley que nos expone. A ver. El Código Nacional de Procedimientos Civiles nos habla sobre estos elementos de valoración probatoria. Y, a ver, déjame ver si está aquí. A ver, deme un segundo. Ah, ya sé dónde está. Perdón. Está aquí. Miren. Déjeme buscar por palabra, es que la mía completo. No, tampoco está aquí. Miren, el artículo, toda la valoración probatoria tiene que ser con base en, quiero mostrarles el artículo de la ley. Vamos a ver. Contrainterrogatorio. Es que el artículo son los artículos específicos del Código Civil. Vamos a ver acá. A ver, creo que ya está acá. Aquí está, en valoración de prueba. Exacto, aquí está. Ahora sí. Miren, déjenme compartir con ustedes. Vamos a la causa de pedir. Espérenme. Es que en la valoración probatoria, bueno, se dice que, acá está, mire, ya encontré el artículo. ¿Se ve ahí? Bueno, dice, valoración de datos de prueba. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas. De manera libre y lógica. O sea, de manera libre es como usted está observándolo y con base en su experiencia acumulada lo considera. Y cuando habla de la lógica es que procure expresarlo de un modo ordenado y organizado con una forma que podría ser el silogismo o una condicional, y precisamente con eso justifica adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base a la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Esto es en materia penal.
Ahora, fíjese cómo en materia civil está acá abajo. Dice, las autoridades jurisdiccionales apreciarán la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate y la instrumental de actuaciones. Es decir, de lo que van escuchando en el interrogatorio, la presentación, la demanda, en fin. Lo harán de manera libre, otra vez acudiendo a la experiencia acumulada, lógica y basada en la experiencia. O sea, la manera libre y basada en la experiencia es esta forma que ustedes y todos tenemos por experiencia acumulada. Pero la lógica es precisamente el instrumento de expresión ordenada y organizada de lo que se está planteando. O sea, que ve usted tanto en materia penal como en materia civil, los códigos de procedimiento señalan que debe estar acompañado de estos dos elementos. O sea, ya lo observamos, bueno, vamos a explicarlo como condicionales, ¿no? En la resolución judicial respectiva siempre expondrá la motivación racional de las pruebas desahogadas, tanto en individual como en conjunto, salvo que se haya desestimado, indicando las razones que tuvieron para hacerlo. Pero ahí tiene usted la muestra de lo que usted está señalando, que primero hace una libre observación con base en su experiencia acumulada, con lo que se llama criterio jurisdiccional, y luego aborda la lógica para traducir lo que piensa a un lenguaje lógico. Lo puede hacer con un silogismo, lo puede hacer con una condicional, o con otras formas que vamos ahora a estar revisando, porque la idea es que la lógica le brinde a usted una herramienta de expresión de ideas. Y mire, déjeme mostrarle esta jurisprudencia. Esta es de la Suprema Corte de Justicia, pero fíjese, libre apreciación de la narrativa de testimonios. El juzgador, al valorar un testimonio, debe atender a los aspectos particulares y los impulsos motivadores o la espontaneidad e independencia del que está testificando. Y leo, al testigo le es exigible no una exposición cualquiera que pudiera incluso vincularse con aspectos imaginarios, sino una narración que evoque lo que la persona ha percibido o captado. Es decir, una narración de tipo histórico con el fin de lograr la constatación de las cuestiones relativas a dónde, cómo, cuándo, quién, etcétera, cumpliendo así el objetivo de la prueba testimonial, que no es solo el de permitir una simple información, sino la posibilidad de construcción intelectual del hecho constatado por el testigo. Es decir, el acto comprendido y captado por la mente del declarante. Ahora, ¿cómo podemos hacer una valoración de prueba testimonial? Pues lo que está diciendo la persona, tradúzcala a un lenguaje lógico, ¿no? Si llegó a tal hora, si salió de un lugar a las 8 de la mañana, entonces estaba en ese lugar a las 8. Pero si luego dice, a los 15 minutos, ayudé a la persona en el lugar tal, dice, ok, si ayudó a la persona tal, quiere decir que estaba en ese lugar a las 8:15. Ahora, tiene el primer testimonio lógico y el segundo testimonio lógico. La pregunta es, de este lugar que estaba a 8 kilómetros, de este otro lugar, ¿puede desplazarse en 15 minutos? Si está en este lugar y luego estuvo en este lugar, en 15 minutos, ¿es posible que se haya dado ese desplazamiento? Uno puede preguntar, ¿y se movió usted por auto? No. ¿Se movió usted por bicicleta? No. ¿Se fue caminando? Sí. Entonces, si estaba en este lugar a las 8 y a las 8:15 llegó esta persona y dice que se fue caminando,
quiere decir que recorrió 8 kilómetros en 15 minutos. Eso es absurdo. Ni siendo corredor olímpico. Tendría que haberse movido de otra forma. O está diciendo que llegó a las 8 y eso es falso, o que ayudó a esta persona a las 8:15 también es falso. Pero quiero que vean ustedes que lo que estamos haciendo es, toda esta narrativa la estamos traduciendo en un lenguaje lógico. Y eso nos permite apreciar, por ejemplo, una testimonial y valorar con lógica una testimonial. No sé si estoy siendo claro hasta aquí. Es decir, la lógica no solamente es para nosotros, sino para traducir lo que la otra persona está diciendo. Fíjese, hay un caso de derecho penal que a mí me gusta mucho mostrar. Dice un teniente que al dar vuelta sobre una calle, a 30 metros de distancia, vio una camioneta con vidrios polarizados. A 30 metros de distancia, con vidrios polarizados. Y que cuando el conductor se percató de su presencia, aceleró y se dio a la fuga. Hasta ahí el testimonio. Muy bien. Vamos a valorarlo con lógica. El policía da vuelta a la derecha y ve una camioneta a 30 metros de distancia. Ahí está esa relación, ¿no? Y dice que la camioneta trae vidrios polarizados. Entonces, la camioneta trae vidrios polarizados. La estoy viendo a 30 metros de distancia. Y luego dice, cuando el conductor se percata de nuestra presencia, acelera y se da la fuga. Y entonces podemos preguntarnos, ¿puedo ver yo a un conductor qué actitud toma a 30 metros de distancia a través de un vidrio polarizado? ¿Podría ocurrir eso? Vamos a ver. Si hay un vidrio polarizado, ¿puedo ver a una persona dentro del vehículo? Si está polarizado, ¿puedo ver adentro del vehículo? Si estoy a 30 metros, ¿puedo ver al interior de un vehículo con vidrio polarizado? O sea, puedo decir, si estoy a 30 metros, entonces puedo ver al interior de un vehículo, aunque no tenga vidrios polarizados. ¿Puede ocurrir eso? Segundo, si estoy a 30 metros, ¿puedo ver el interior de un vidrio? Si estoy a 30 metros de un vehículo con vidrio polarizado, ¿puedo ver al interior del vehículo? Tercera premisa. Si estoy a 30 metros de distancia, delante de un vehículo con vidrios polarizados, entonces ¿puedo ver la actitud del conductor? Pues no, es absurdo. Pero fíjense cómo estamos esquematizando, o sea, estamos utilizando la experiencia acumulada, pero también estamos traduciéndolo a un lenguaje jurídico lógico. El testigo dice que vio a 30 metros de distancia una camioneta con vidrios polarizados. Punto. Y afirma que vio la conducta del conductor. Pero aquí podemos decir nosotros, eso en una mecánica de hechos no es posible. Luego entonces, no se acepta el testimonio porque no tiene coherencia ni congruencia lógica. Digo, lo que nos parece por sentido común, pues lo desechamos con lógica. ¿Sí me explicó? Pero estamos poniendo, ¿por qué no valoramos esa testimonial? Porque la testimonial, la narrativa de la testimonial no coincide con una, no se coteja con una mecánica de hechos. No es lógica. No ocurre así en la realidad. ¿Voy bien hasta aquí o me regreso? ¿No hay comentarios? ¿No hay dudas?
Entonces, fíjense que por eso la normativa hace referencia a el considerar la experiencia, la libre valoración, pero sobre todo la justificación lógica. Porque necesitamos justificar racionalmente la toma de decisiones o la valoración de prueba en razón de que los justiciables requieren o necesitan una exposición clara y transparente de la resolución jurisdiccional. E incluso la sociedad civil, para señalar que no está sesgada la decisión judicial, que no es arbitraria, que no es con base en la ley, pues dicen, dame una exposición lógica y además racional de por qué está resolviendo de esa manera. Hombre, lo hago con base en mi experiencia acumulada, con mi libre apreciación. Sí, muy bien, pero justifícamelo de una manera lógica. Y eso es lo que hace la lógica, que es una de las herramientas de la argumentación que permite justificar la valoración de una prueba, la valoración de una testimonial o bien una resolución jurisdiccional al final del día. ¿No? No sé si con esto estoy siendo claro hasta este punto. ¿Sí? ¿Vamos claros? Bueno, muy bien. Si esto queda claro, vamos a esta otra cosa. Bueno. Entonces, fíjense bien, hemos visto que entonces hay una lógica de condicionales. Hay una lógica de silogismo. Ahora les voy a enseñar otra tercera lógica. Más o menos en este momento, el mundo lógico tiene varias posiciones. Tenemos cerca de 12 modelos lógicos, algunos más matemáticos, otros menos matemáticos. Pero vamos a ver este otro modelo lógico que yo creo que también les va a poder ser muy interesante y muy educativo. Vamos a ver un modelo lógico de este señor que se llama Jeremías Bentham. Jeremías Bentham, quienes no hayan conocido a Jeremías Bentham, es el padre de la libre valoración de la prueba. Él es el que decía que precisamente tener solamente la prueba tasada no nos dejaba observar otras cosas. Y les voy a decir, por ejemplo, por qué es importante una libre valoración. Una violencia, para juzgar con perspectiva de género y observar violencia de género, violencia a grupos de atención prioritaria, condiciones de vulnerabilidad, tal vez no es algo que se pueda explicar tan fácilmente, pero se puede observar. Entonces, esta forma de libre valoración, si solamente estuviéramos con prueba tasada, solamente utilizaremos una prueba que está ordenada en un rigor lógico muy claro. Pero si entramos en una libre valoración, donde podemos ver factores que pueden ser atenuantes o pueden mostrar que hay afirmaciones malintencionadas o descontextualizadas, la libre valoración lo puede apreciar y uno podría decir ya con lógica, esta afirmación no va con este sentido, sino va con este otro. Pero miren, Jeremías Bentham, que además creó estas cárceles panópticas que existieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, Jeremías Bentham tiene un modelo muy parecido al de la condicional, pero les voy a explicar este modelo. Este es un modelo nuevo. Este es distinto. Se parece, pero no es igual. Miren, el modelo de Jeremías Bentham también tiene antecedentes y consecuentes. Es igual que el otro modelo de la condicional, pero no dice si algo, entonces otra cosa, sino lo que dice es, el antecedente es, el legislador quiere que, el legislador quiere, y la consecuencia es lo que quiere el legislador. Entonces el antecedente es, el legislador quiere,
y la orden o lo que quiere el legislador. Por ejemplo, eso es una orden. Si aquí abajo el legislador puede querer, el antecedente es el legislador quiere que no ocurra algo, que no se. O sea, si dice el legislador quiere, el antecedente A, el legislador quiere, C, da una orden. En la prohibición el legislador quiere que no ocurra esta cosa. Y ustedes van a decir, pues, a ver, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo y piensen ustedes porque es muy importante en una apreciación lógica. ¿Es lo mismo ordenar algo que prohibir algo? No. Pero les voy a poner un caso que podría prestarse a confusiones. Por ejemplo, el legislador quiere, vamos a pensar en el ejemplo de arriba, la orden. El legislador quiere que la gente salga a la calle con tapabocas en la pandemia. Eso es una orden. Te ordeno que salgas a la calle con tapabocas. A, el legislador quiere. C, que la gente salga a la calle con tapabocas. Ahora fíjense que lo que está abajo no es una orden, es una prohibición. Vamos a decirlo en estos términos. El legislador quiere que no salgas a la calle sin tapabocas. En la primera de arriba ordenan que la gente salga a la calle con tapabocas. Eso es una orden. Una prohibición. No puedes salir a la calle si no traes tapabocas. Esa es una prohibición. Te prohíbo eso. Te prohíbo salir a la calle si no traes tapabocas. En la de arriba, te ordeno que salgas a la calle con tapabocas. Y ustedes me pueden decir, pues es lo mismo. Pero pues no es lo mismo. No es lo mismo una orden que una prohibición. Porque en una te prohíbo hacer algo y en otra te ordeno que hagas algo. En la prohibición, si quieres, te ordeno que no hagas algo. Pero en una orden te ordeno que hagas algo. Esto es muy sutil, pero es muy importante a la hora de apreciar e interpretar una norma jurídica. ¿Está prohibiendo la norma o está ordenando algo? Eso habría que distinguirlo. Es bien importante. Porque no es lo mismo no cumplir con una orden que violar una prohibición. No es lo mismo violar una orden que violar una prohibición. ¿Cierto? Ahora, fíjese, vamos a ver algo que va acompañado de esto. Aquí arriba, los legisladores no quieren nada, ni van a trabajar ese día. Y, por ejemplo, no quieren que ocurra algo. O sea, los legisladores no quieren que salga a la calle uno con tapabocas. O sea, no quieren eso. Pero ahí no hay órdenes. Lo que nos dice ese cuadrante, dice Bentham, ahí los legisladores no dan órdenes. Pero fíjense, ¿por qué nos interesa este cuadro? Porque en el cuadrante inferior de la izquierda no ocurre que el legislador nos prohíba algo. No nos prohíbe algo. No ocurre que el legislador nos prohíba algo. O sea, los legisladores no dicen que nos prohíben algo. ¿Y por qué es importante esto? Porque en esta afirmación de abajo a la derecha está la razón de que lo que no está prohibido está permitido. Vamos a verlo así. Vamos a verlo ustedes así. En la de abajo, lo que no nos prohíben se permite. Eso siempre y cuando no seamos servidores públicos. Si somos servidores públicos, entonces solamente podemos hacer lo que la ley nos dice. Pero en esta lógica, ustedes pueden ver
que el legislador nos da órdenes. El legislador nos prohíbe cosas. Pero el legislador, cuando no nos prohíbe, nos permite. Lo que no está prohibido, está permitido. En la de arriba, a la izquierda, no nos ordena nada. Tampoco nos prohíbe nada. Pero el cuadrante de abajo a la izquierda, lo que nos dice es que lo que no está prohibido, está permitido. Y aquí tienen ustedes una razón lógica que tenemos en estas condiciones. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Pues díganme si voy bien o me regreso. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No hay comentarios sobre esto? ¿No? Bueno. Bueno, si no hay comentarios sobre eso, entonces voy a regresar a hablar un poco del silogismo. Vamos a hablar un poco del silogismo. Entonces, miren ustedes, hablamos de la condicional. Si algo, entonces algo. Hablamos de que el silogismo es muy rígido frente a la condicional. Y ahorita hablamos sobre la lógica de la ley, lo que el legislador ordena, lo que el legislador prohíbe y lo que el legislador no nos prohíbe. ¿De acuerdo? Pero ahora voy a regresar al silogismo para que lo veamos con más calma. Y ustedes vean, cuando les piden que piensen con un silogismo, si efectivamente piensan con un silogismo. Miren, el silogismo, como verán ustedes, es esta idea de la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Pero voy a explicarles cuál es la lógica que trae un silogismo. Porque a veces, y me ha tocado ver, hay algunos operadores jurisdiccionales, algunas secretarias y secretarios de estudio, que a la hora de presentar un proyecto, dicen que hacen un silogismo, pero no lo hacen correctamente. Entonces, lo que dicen que es un silogismo en realidad no es un silogismo y no tiene lógica. Pero voy a explicar esto con un poquito más de detalle para que tengan ustedes cuidado a la hora de hacer un silogismo. Básicamente, voy a explicarles de dónde nace la idea del silogismo. El silogismo nace de la idea de que lo que le pasa al género le pasa a la especie. Lo que le pasa a un género le pasa a la especie. Los griegos dicen, pues todo lo que existe es un ser. Y hay seres vivos y no vivos. Dentro de los seres vivos hay mortales o inmortales. Ellos pensaban que los dioses griegos eran inmortales. Dentro de los mortales hay vertebrados e invertebrados. Dentro de los vertebrados hay racionales e irracionales. Dentro de los racionales está el ser humano. Y dentro de los seres humanos pues, están los hombres, las mujeres. Y dentro de los hombres están Sócrates, Jantipa, quien ustedes quieran. Quiero llamar su atención que lo que le pasa al género le pasa a la especie. Los hombres son especie de lo que son los géneros mortales. O sea, los vivos es el género, la especie es ser mortal. Pero luego el mortal es un género donde la especie es que hay vertebrados e invertebrados. Y dentro de los vertebrados hay racionales y irracionales, y de los racionales está el hombre. Entonces, si a los hombres les pasa que son mortales, a Sócrates, que es un hombre, Sócrates es la especie de un género que es hombre, a Sócrates le va a tocar ser mortal. Es decir, ahí tienen ustedes esta relación. Es muy importante esta relación. Lo que le pasa al género le pasa a la especie.
¿Vamos bien? Pongo otro ejemplo muy básico. Todas las figuras geométricas que tienen una suma interna de 180 grados, pues son triangulares. Los triángulos tienen una suma interna de ángulos de 180 grados. Ustedes se acuerdan de sus clases de secundaria. Uno suma los ángulos internos de un triángulo y tienen que sumar 180 grados. Entonces, los triángulos son figuras que tienen una suma interna de 180 grados. Escaleno es un triángulo. Si escaleno es un triángulo, le pasa lo que a los triángulos les pasa, que es tener una suma de 180 grados de ángulos internos. Entonces, escaleno tiene una suma interna de 180 grados. ¿Por qué? Porque es una especie del género triangular. Lo mismo le va a pasar a isósceles y equilátero, que son otro tipo de triángulos. Lo que le pasa a un triángulo es tener esa suma de ángulos. Si isósceles es un triángulo, a isósceles les toca tener una suma de esos ángulos. ¿Vamos bien? Como verán, es un tema de géneros y especies. Ahora, vámonos a esto que está aquí. El género, en el Código Civil tenemos que un género es un convenio. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Eso nos dice el artículo 1792 del Código Civil Federal. El contrato es una especie de convenio y se define como el convenio. Los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos son contratos. Entonces, el contrato es una especie de convenio. Ahora, dentro de los contratos, hay contratos válidos e inválidos. Son especies del género contrato. Que el contrato es una especie del género convenio. Entonces, ahí podemos hacer un silogismo. Se puede ver un silogismo de esa forma fácilmente. Pero el silogismo tiene una serie de reglas que quiero exponerles el día de hoy. Y no voy a entrar en cosas complicadas del silogismo, pero quiero que vean ustedes cómo debería hacerse un silogismo correctamente y dónde a veces se comete el error. Les voy a decir dos casos en los que siempre se cometen errores. Primero, para los silogismos hay 4 tipos de proposiciones. Las proposiciones son de 4 tipos y se relacionan con las vocales A, E, I y la O. Las proposiciones tipo A son las afirmativas universales, es decir, hablan de todas las especies de un género. Por ejemplo, todos los pájaros vuelan. Todos los pájaros vuelan. No hay pájaro que no vuele. Todos los pájaros vuelan. Los pájaros son una especie de aves, ¿sí? Y los pájaros, todos los pájaros vuelan. ¿De acuerdo? Ahora, esto es igual a decir todos los ladrones deben ser sancionados. Todos los que quieren, todos los que disuelven su vínculo matrimonial pueden contraer otro. Eso es una proposición tipo A. Todos los que disuelven su vínculo matrimonial pueden contraer otro. ¿De acuerdo? Con el ejemplo que vimos hace un instante. Frente a las proposiciones tipo A, hay otras proposiciones que son tipo E. Son universales negativas. Aquí ningún caballo ladra. Pero jurídicamente podríamos decir, ninguna persona que no haya disuelto su vínculo matrimonial puede contraer otro. Esa es una proposición tipo E. Ninguna persona que no haya disuelto su vínculo matrimonial puede contraer otro. Esa es una proposición tipo E. ¿De acuerdo? Luego, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda?
¿no? Voy muy despacito, ¿eh? Bueno, luego hay proposiciones afirmativas singulares. Alguna ley se puede aplicar retroactivamente. Una persona que anuló su matrimonio o anuló el vínculo matrimonial puede contraer matrimonio con otra persona. Ahí estoy hablando de un caso particular. Esta persona anuló su matrimonio, puede contraer el otro. Frente a las proposiciones tipo I, que son particulares, hay las OS, que son particulares negativas. Alguna ley no se aplica retroactivamente. Podemos pensar, esta persona no anuló su vínculo matrimonial. Esa es una proposición tipo O. Ella no anuló su vínculo matrimonial. Esta otra de acá sí. Esta no anuló su vínculo matrimonial. Son 4 formas de proposiciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No voy muy rápido? Bueno. Entonces, aquí tienen ustedes lo que es el cuadro de proposiciones. Arriba las universales. Todos o ninguno. La A son todos, la E es ninguno. Abajo las particulares. La I es algunos sí, la O es algunos no. Como verán, del lado izquierdo, la A y la I son afirmaciones, la E y la O son negativas. Entonces, esas son las formas de hacer proposiciones. Las leyes son universales afirmativas o son universales negativas. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esa es una proposición tipo E. A ninguna ley, ninguna ley se le va a dar efecto retroactivo si perjudica a alguien. Una proposición tipo A. Todos los que habitan en los Estados Unidos mexicanos pueden poseer armas para defenderse. Todos los que habitan los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a tener armas para defenderse. Esa es una proposición tipo A. ¿Se ve la diferencia? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver. Vamos a ver reglas del silogismo para que vean ustedes con mucho detalle de qué estamos hablando. Por ejemplo, hay 3 premisas. Todo silogismo debe tener 3 premisas. Todo hombre es mortal. Premisa mayor. Fíjense que habla de todos los hombres. Sócrates es un particular. Sócrates es hombre. Vamos a ver. La proposición todo hombre es mortal es una proposición tipo A, porque es universal afirmativa. Sócrates es hombre. Esta es una proposición tipo I, porque es particular afirmativa. Solamente habla de una persona, que es Sócrates. Por ejemplo, todos los ladrones deben ser sancionados. Es una proposición tipo A. Sócrates es hombre, o Pérez es ladrón, es una proposición tipo I, que es particular afirmativa. Entonces, fíjense, un silogismo, por lo menos como lo estamos conociendo, es A, universal. La premisa mayor es A, la premisa menor es una I. Y la conclusión también será una I. Sócrates es mortal. Ahora bien, quiero explicarles un factor muy importante. Hay 3 premisas, pero también hay 3 términos. 3 términos. El término mayor, el término menor y el término medio.
Y aquí es donde está la clave de donde a veces se cometen los errores jurídicos. El término medio es la palabra o las palabras que conectan la premisa mayor con la premisa menor. Pongan atención en esto que es muy importante. En un silogismo, el término medio es la palabra o las palabras que conectan la premisa mayor con la premisa menor. En este silogismo que ven ustedes en su pantalla, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es la palabra o las palabras que conectan, que están tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, que permiten conectar las dos premisas? A ver si alguien en el chat nos lo dice. ¿Nadie? ¿Cuál es la palabra o las palabras que conectan la premisa mayor con la premisa menor? ¿Nadie? ¿Qué palabra hay que está en la premisa mayor y también está en la premisa menor? Hombre, hay una palabra allí que está en una y en la otra. ¿Cuál es esa palabra misteriosa que está en la premisa mayor y en la premisa menor? Ya contestaron en el chat. ¿Ya? A ver, es que no me aparece aquí el chat. A ver. Ahí apareció aquí. Hombre. Correcto, muy bien, Donatiu. Hombre. Fíjense que es muy importante. El término medio es hombre. Entonces, fíjense, las reglas son 3 premisas y 3 términos. Y el término medio conecta la premisa mayor con la premisa menor. Y vean ustedes una cosa bien interesante. Esa palabra que es el término medio, nunca jamás pasa a una conclusión. O sea, la palabra hombre no está en la conclusión. Lo que llega a la conclusión es primero el término menor. El término menor es la palabra o las palabras que están en la premisa menor y que no son el término medio. Repito, lo que pasa a la conclusión primero es el término menor, que está en la premisa menor y no es el término medio. Que en este caso es, ¿cuál es la palabra que es el término medio? Digo, el término menor. ¿El término menor qué es? A ver, aquí ya dijeron algo. A ver, aquí, hombre es el sustantivo. Pero ¿cuál es el término menor? Que está en la premisa menor y no es el término medio. Es el sustantivo, en este caso es un sustantivo. Efectivamente, tomativo. ¿Cuál es la palabra que está en la premisa menor que no es el término medio? Ya vimos que el término medio es hombre. Entonces, ¿cuál será el término menor? Sócrates. Muy bien. Sócrates, término menor, pasa a la conclusión. Y también va a pasar a la conclusión el término mayor, que está en la premisa mayor y no es el término medio. ¿Cuál es el término menor? Mortal, Gladys Pérez. Muy bien, Gladys. El término mayor es mortal. Entonces, así se hace un silogismo. Si ustedes en su premisa mayor y su premisa menor no tienen un término medio, les tengo una noticia. No hay silogismo. Deben de tener una palabra. Precisamente, o sea, todo ladrón debe ir a la cárcel. Pérez es ladrón. Bueno, ladrón y ladrón, ahí está, el término medio. Pero si ustedes no tienen término medio, háganle como quieran, no tienen un silogismo. Tendrán otra cosa, pero no tienen un silogismo. A ver, muy bien. Vamos, ya entendieron la idea, entonces vámonos aquí. Todo delito que se persigue por querella prescribe en 1 año.
El delito de allanamiento se sigue por querella. Conclusión, el delito de allanamiento prescribe en 1 año. ¿Cuál es el término medio de este silogismo? El término medio, es decir, lo que está en la premisa mayor y está en la premisa menor. Yasmín, querella, o se sigue por querella, ¿no? Muy bien, querella. Perfecto, Tonatio, muy bien, María Guadalupe. Bueno, ahora pasa a la conclusión. El término medio no pasa a la conclusión. ¿Qué pasa a la conclusión? Primero el término menor. ¿Cuál es el término menor de este silogismo? ¿Cuál es el término menor de este silogismo? Tum, 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 tum. Ya vimos que el término medio allanamiento no pasa a la conclusión. Pasan primero el término menor y luego el término mayor. ¿Cuál es el término menor? Hasta le puse colorcitos. Persigue, prescribe en 1 año. Prescribe en 1 año, Noemí, es el término mayor. Pasa como un predicado. Prescribe en 1 año es el término mayor, porque está en la premisa mayor. Pero yo pregunté por el término menor. El delito de allanamiento, Daniela. Muy bien, Daniela Pérez. El delito de allanamiento es el término menor. Y entonces lo que pasa a la conclusión es el término menor, que es el delito de allanamiento, y luego el término mayor. Prescribe en 1 año. ¿De acuerdo? El término medio nunca pasa a la conclusión, pero es muy importante tener el término medio en el silogismo. Porque si no hay término medio entre la premisa mayor y la premisa menor, no tenemos silogismo. Ahora, los felicito a todos porque van muy bien en esto. Ahora, entonces, reglas. 3 premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión. 3 términos, término mayor, término menor y término medio. El término medio no pasa a la conclusión. El término medio no pasa a la conclusión. ¿De acuerdo? Luego, si ustedes ven, el silogismo, este silogismo, la premisa mayor es una A, la premisa menor es una I y la conclusión es una I. A, I, I. ¿De acuerdo? A, I, I. En este silogismo, la premisa mayor es una A. Todo delito que se persigue por querella. Todos los delitos que se persiguen por querella. La proposición de abajo, la premisa menor, es un delito en particular. Es una proposición tipo I. El delito de allanamiento. El delito de allanamiento. Y lo que se concluye es algo sobre el delito de allanamiento que le pasa al género de todo delito que se sigue por querella. Porque el delito de allanamiento es una especie del género delitos que se siguen por querella. Entonces, si a todos los delitos que siguen por querella les ocurre que prescriben en 1 año, el delito de allanamiento, que es una especie del delito de querella que se sigue por querella, pues también va a prescribir en 1 año. ¿Lo ven? También es A, I, I. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno, ya les dije que el término medio no pasa a la conclusión. Les voy a decir 2 casos más en que no tenemos un silogismo de una manera correcta. Si mi premisa mayor y mi premisa menor son negativas, o sea, son proposiciones tipo E, o tipo O una O y una E, o una E y una O,
no tenemos un silogismo, porque de dos premisas negativas no se puede concluir nada. ¿De acuerdo? De dos premisas negativas no se puede concluir nada. Y tercera regla, nada más para ver cuándo sí tendríamos un silogismo. Tercera regla. De dos premisas particulares, una I y una o dos Is y dos Os, tampoco se sigue nada. No podemos tener un silogismo de premisa menor, de premisa mayor con una I o una O, y luego una premisa menor con una I o con una O. Entonces, de dos particulares no se sigue nada, no podemos concluir nada. De dos negativas no podemos concluir nada, y el término medio nunca pasa a la conclusión. De ahí en fuera, tenemos las bases elementales del silogismo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Bueno. Si no hay dudas, entonces vamos a hacer un silogismo. ¿Les parece? Vamos a utilizar este artículo que está aquí ya en el artículo que puso Montiel, artículo 106. El divorcio disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los excónyuges en aptitud de contraer otro matrimonio. Vamos a hacer una premisa mayor con ese artículo 106. A ver, si quieren, lo copio y lo pongo otra vez en contraer uno nuevo. A ver, voy a utilizar este, lo voy a copiar y lo mando nuevamente al chat para que lo vean todos. Ahí está. Artículo 106. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los excónyuges en aptitud de contraer otro, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Déjenme copiar esta lámina y hacemos esto aquí. Premisa mayor, premisa menor y una conclusión. ¿Qué les parece? A ver. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver. ¿Cuál pondrían ustedes como premisa mayor? ¿Todo o toda qué? Ay, Blanca, no veo. ¿Me dices qué están escribiendo? Sí. Pusieron, todo el que ha disuelto su vínculo matrimonial puede contraer un nuevo matrimonio. A ver, todo el que disuelve vínculo matrimonial puede ¿qué? Contraer Puede contraer otro, ¿no? No. No sé, algo aquí que pató. A ver ahí. Ahí está, premisa mayor. Todo el que disuelve su vínculo matrimonial puede contraer uno nuevo. Es una proposición tipo A, que están todos. A ver, un caso particular. ¿Cuál sería la premisa menor aquí? Quieren poner Marta. Marta, ¿qué le pasa a Marta? Ya contestaron. Pusieron, Pedro ha disuelto su vínculo matrimonial. Bueno, a ver, Pedro, vamos a poner. Premisa menor. Pedro ha disuelto su vínculo matrimonial. Ok, a ver, nada más
Ahora, muy bien, ya tenemos esas dos premisas. La premisa mayor y la premisa menor. ¿Cuál es el término medio? A ver si nos dice cuál es el término medio. En el chat dice Daniela, vínculo matrimonial. ¿Nada más vínculo matrimonial o algo más? Porque aquí hay algo más. Disolución del vínculo matrimonial pusieron. Es correcto, la disolución del vínculo matrimonial. A ver, ahí está. Vamos a ponerlo así en verde. Eso es el término medio. Disolver el vínculo matrimonial. Ahí está. ¿Ya lo ven? Vamos a ponerlo aquí con así. Ese es el término medio. Eso no va a pasar a la conclusión. Lo que va a pasar a la conclusión es lo que está en la premisa menor, que no es el término medio, y lo que está en la premisa mayor, que no es el término medio. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Qué nos dicen? ¿Ya nos dieron algo? Sí. Dice Cecilia, Pedro puede contraer un nuevo matrimonio. Exactamente. Pedro puede contraer un nuevo matrimonio. Ahí está. Aquí está el término mayor, que es poder contraer un nuevo matrimonio, que está aquí en la premisa mayor, y Pedro, vamos a ponerlo rojo, que es el término menor. Excelente. Ahí tienen un silogismo. Me ha tocado ver, y se los platico, que cuando las y los participantes o las y los secretarios de estudio a veces quieren decir aquí hay un silogismo y ponen premisa mayor, premisa menor y conclusión, piensa que es un tema de premisas, pero falta el término medio. Si no hay término medio, no tenemos un silogismo. Parece un silogismo, pero no lo es. Y lo que es muy importante es que el razonamiento lógico necesita esos elementos que se llaman conectores lógicos. El término medio es un conector lógico. El término medio es un conector lógico. Entonces, si ustedes toman en cuenta estas reglas básicas, acabamos de ver el silogismo jurídico de una manera muy técnica. Pero si ustedes siguen estas reglas básicas, tendrán un silogismo correcto. Si no, tendrán algo que parece un silogismo, pero no es un silogismo. Entonces su razonamiento parecerá correcto, pero no será correcto. Y esto a la hora de una revisión o de una apelación, pues puede ser muy delicado. Puede ser muy delicado. Pero efectivamente ahí tienen ustedes lo que es un silogismo de una manera correcta. Entonces, fíjense, ya avanzamos. El día de hoy hemos visto nuevamente las condicionales que revisamos la vez pasada y aprendimos a hacer inferencias con excepciones. Ahora hemos aprendido a hacer un silogismo de una manera correcta. Claro, podría haber otros silogismos, pero si ustedes quieren hacer un silogismo jurídico correcto, sigan estas reglas y sigan la idea de que tiene que ser A, una premisa mayor tipo A, una premisa menor tipo I y una conclusión tipo I. Eso es lo que en lógica se llama DARI. A-I-I, DARI. Pero no nos vamos a extender en esto, solamente lo menciono. Pero si ustedes siguen estas reglas, tendrán una fórmula lógica básica para hacer un silogismo en las sentencias o en los razonamientos. Claro, no hay excepciones en el silogismo, pero para eso tienen la otra lógica, que es la lógica de las condicionales. ¿Qué es la lógica de las condicionales? ¿Vamos bien?
Todavía me quedan unos minutitos más, entonces quiero mostrarles una cosa más, para que vayamos viendo otra forma lógica. Esto va a ser va a ser muy rápido, es una lección rápida de algo que existe en el silogismo, pero vamos a ver, por ejemplo, en el silogismo, vamos a ver, les voy a enseñar esta cosa que ven ustedes, van a ver ustedes aquí, que se llaman, esta es una tercera forma lógica, ¿eh? Es una tercera forma lógica que puede ayudar a entender algunas ideas. Por ejemplo, estos se llaman diagramas de Venn. Los inventó un señor que se llama John Venn, V-E-N-N. Y hubo un jurista alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llamó Wilhelm Schupper. Y este señor hizo una especie de silogismos, y los combinó con condicionales. Pero fíjense, cada uno de esos circulitos es un conjunto, es una cosa. Por ejemplo, tenemos un conjunto que son puras M's. Tenemos un conjunto que son puras P's. Y tenemos un conjunto que son puras letras S. Y él dice, por ejemplo, en este dibujo, que es el diagrama de Venn, donde unos se conectan y otros no, ustedes pueden ver que dice aquí, algunas M son P. Y aquí está el círculo M en rojo, y aquí está el círculo de las P's. Por lo menos lo que nos está diciendo es que aquí hay un círculo S, pero cuando él dice algunas M son P, por lo menos se refiere a este punto de intersección, de conexión entre la M y la P, que dice algunas M son P. Aquí están, estas con flechitas rojas. Luego dice algunas S son M. Algunas S son M's. Entonces aquí tenemos también algunas M's que son S's, que son estas con flechitas azules. Y dice, bueno, si algunas M son P y algunas S son M, parece ser que algunas S pueden ser P. Claro, por lo menos estas de aquí pueden ser P's. Pero también existen otras S's que sin ser M's pueden ser P. Entonces, podríamos decir, vamos a poner que la M son mexicanos. La P son personas que nacieron en Portugal. Las M son personas que tienen nacionalidad mexicana. Las P son personas que tienen nacionalidad de Portugal, ¿no? Y la S son personas solteras, por decirles algo. Entonces, podemos ver que hay mexicanos que están aquí en rojo, que tienen nacionalidad mexicana. Y hay personas de Portugal que tienen nacionalidad de Portugal. Pero aquí hay una zona intermedia, que esta nos puede decir que son mexicanos que pueden tener doble nacionalidad con personas de Portugal, o son personas de Portugal que tienen doble nacionalidad con personas mexicanas. Eso estaría aquí. Podría ocurrir que estas personas sean solteras. Puede haber solteros de Portugal, nada más aquí sin ser mexicanos. Y puede haber solteros mexicanos que no sean de Portugal y están acá. Pero aquí podríamos encontrar una persona que tiene la doble nacionalidad mexicana y portuguesa y además es soltera. Es decir, el diagrama de Venn nos podría permitir entender algunos casos en que se pueden dar una situación, se puede dar otra. O bien, sin que nadie nos lo diga, podremos decir,
Pero entonces puede ocurrir que algunas S sean P sin necesidad de que sean M's. O sea, el ser M no es necesario para que una S sea P o una P sea S. Esta es una forma gráfica, una forma de pensar con lógica de una manera visual, ¿no? Pueden decir personas sin personalidad jurídica, personas con discapacidad. Antes había personas con discapacidad que no tenían capacidad jurídica. Hoy el Código Nacional de Procedimientos Civiles acaba con la interdicción, pero puede haber menores de edad que no tienen capacidad jurídica que tengan alguna discapacidad, que no necesariamente quiere decir que toda persona con discapacidad sea una persona con incapacidad jurídica. Es decir, con un diagrama de Venn podrán ver, o ven, vamos a decirlo en estos términos, que hay cosas que se pueden conectar y cosas que no se pueden conectar. O que se conectan de una manera o de otra que a lo mejor no habíamos contemplado. Bueno, entonces hasta aquí, como verán, el pensamiento jurisdiccional es algo que tenemos por experiencia. Y para clarificarlo y verlo con expresión lógica, podemos utilizar condicionales, podemos utilizar silogismos y también podemos utilizar diagramas de Venn. Si observan, la lógica nos da herramientas para expresar pensamientos jurídicos. Y podemos encontrar dentro de las formas lógicas herramientas que nos permiten expresar nuestras ideas jurídicas. Es una forma auxiliar para expresar ideas jurídicas de una manera clara y además justificada racionalmente. Me quedan 8 minutos. Comentarios, observaciones. ¿Con qué se van? ¿Con qué se van el día de hoy? ¿Con qué se van el día de hoy? ¿Con qué llegaron y con qué se van? A ver, algunas ideas. Muchas gracias, Jennifer, por participar en el silogismo. Muchas gracias, Donatiu, Daniela. Bueno, ¿algún comentario antes de que nos vayamos? ¿No? Espero que se hayan llevado algo, ¿no? Juan Ignacio, ¿querías comentar algo? No. Pues de momento no, creo que reforzar un poco lo que ya había visto contigo, doctor, sobre el silogismo, la estructura propiamente, ¿no? Creo que digo, nada más porque creo que clase de silogismos. Pero además, a ver, hay otra cosa, o sea, esta utilidad de los diagramas de Venn, esto sí me parece novedoso a la aplicación al pensamiento lógico, ¿no? Porque lo estaba acostumbrado un poco al pensamiento aritmético con estos diagramas, pero me parece que tienen mucha utilidad. Creo que voy aprendiendo ese tipo de situaciones y de encontrar las intersecciones entre elementos comunes de distintas premisas en la lógica. Sí, por ejemplo, fíjate que un menor de edad en principio no debería trabajar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no puede trabajar porque no está en condiciones de trabajar? O sea, ¿no tiene la condición para trabajar? ¿O no tiene la capacidad para trabajar? ¿Es lo mismo tener la condición que la capacidad? En derecho hay personas que pueden hacer algo porque están en la condición. No es un tema de capacidad. Y hay personas que pueden hacer cosas que tienen la capacidad, pero no tienen la condición, ¿no? Algo muy elemental. Una persona que no está casada no se puede divorciar.
son sutiles, pero a la hora que uno va observando en materia jurídica, no necesariamente la incapacidad jurídica es igual a discapacidad. Que hubo una época, porque sí había alguna incapacidad que se relacionaba con discapacidad, pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ahora, con la anulación del juicio de interdicción, o con la condición de interdicción, no relaciona directamente un tipo de incapacidad, un tipo de discapacidad con incapacidad jurídica. Pero hay quien dice, es que ya se acabó la incapacidad jurídica. No, perdónenme, sigue habiendo incapacidad jurídica. Un menor de edad es una persona con incapacidad jurídica, que no tiene discapacidad. Puede tenerla o no puede tenerla un menor de edad, pero si tiene la incapacidad jurídica es porque es menor de edad. Ya cuando sea mayor de edad, ya no tendrá incapacidad jurídica. Ahora, puede ser un menor de edad con discapacidad o discapacidad, con o sin discapacidad, pero eso no quiere decir que su incapacidad esté relacionada con su discapacidad. Son sutilezas que un diagrama de Venn nos permite ver claramente. Tal vez hay cosas que para ser secretario de estudio y cuenta no puede tener una persona doble nacionalidad, por ejemplo. Una operadora jurisdiccional no puede tener doble nacionalidad. Pero fíjense, hay cosas muy interesantes porque yo puedo renunciar a la doble nacionalidad, pero a veces, bueno, les pongo un ejemplo que es muy típico, ¿eh? Yo no sé si ustedes sepan, pero para ser juez o juez no puedes tener doble nacionalidad, ¿no? No te lo permite. Pero vamos a poner, si yo tengo doble nacionalidad, vamos a pensar que tengo la mexicana y la española. No la tengo, pero pues si la tuviera, yo podría ir a la embajada, para ser juez, tengo que tener nacionalidad mexicana nada más. Yo puedo ir a la embajada de España y renunciar a mi nacionalidad española y solamente ser mexicano para poder intentar ser juez. Los españoles seguramente me van a dar una carta que diga que presenté yo mi pasaporte español y renuncié a mi nacionalidad española. Ya después de que me dan la carta, me devuelven el pasaporte y me van a decir, usted no puede renunciar a la nacionalidad española. Es un derecho. Entonces, de todos modos, yo ya regreso a México. Digo, yo regreso a pedir que se me seleccione para juez. Y yo les digo, ya tengo mi carta en la que dice que yo no tengo nacionalidad española, aunque para los españoles sí la tenga, para México yo ya renuncié a una. Pero entonces, fíjense, en el diagrama de Venn, yo tengo tal vez doble nacionalidad, pero la condición de ser solo mexicano para concursar, para ser un juez, sí la tengo. Tengo una condición, pero no tengo una nacionalidad exclusiva, aunque ya renuncié a la otra. No sé si me estoy explicando. Tengo la condición legal de ser mexicano nada más, aunque para la Embajada de España yo tengo doble nacionalidad, pero para la de México no la tengo. Es un tema de enfoques, pero a la hora de que la ley dice, bueno, la persona renunció a su nacionalidad española, tiene una carta que dice que renunció, aunque para los españoles no renunció, yo considero que ya renunció porque me está dando su renuncia y yo lo considero como para ser juez. Esas son formas, si lo pensamos en un diagrama de Venn, tiene lógica, y el diagrama nos permite exponerlo de una manera lógica. Es un ejemplo, Juan, de tantas cosas que se pueden hacer con un diagrama de Venn. Bueno, ¿alguien más? Antes de que nos vayamos, ¿no? Bueno, la siguiente sesión vamos a ver otras formas de lógica y vamos a hacer unos ejercicios de por ejemplo, cómo hacer un análisis de valoración probatoria o un análisis de caso utilizando elementos de la lógica. O sea, ya vimos mucha teoría abstracta, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos.
No sé si alguien quiera comentar algo más antes de que nos vayamos. ¿No? Bueno, pues les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo y nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta luego.